Presenta a nuestro invitado, don Bueno, Rubén. Ramón Mendoza, abogado, una persona estudiosa, que casualmente aquí, fuera de micrófono, nos hablaba de algo interesante. Él se ha leído el acuerdo de paz de Colombia, que son 240 páginas, o sea, 242. 242. Entonces estábamos comentando algunas cositas y a mí una de las cosas que no me gusta de Guillermo a veces es que el programa queda bueno fuera de micrófono, ¿no? Debe ser, los oyentes deben ser partícipes. No, yo la podría, o sea, además de que queda bueno al aire, en el cambio comercial también se Dicen cosas, ¿no? dicen cosas. Ahora, Ramón, ¿qué pudiera? Tú no eres chorrerano, pero vives en Chorrera. Sí, correcto. Tengo un programa allá también, los sábados, de análisis, como el de ¿En ustedes. qué emisora de radio? Estéreo Oeste. Mire, haga Sí, su mención, de, claro. De 9 a 11 de la mañana. Ok. Casualmente Miguel Antonio, que estuvo con usted, ha sido uno de mis invitados. Alvin Guillén también ha estado por ahí. En fin, básicamente lo que me estabas comentando, a mí sí me preocupa mucho el tema del arreglo de paz, porque la gente lo ve como algo maravilloso, lo cual es cierto. Evidentemente que la paz es buena, pero las condiciones... El precio. Sí, y te decía, porque yo sí me tomé la molestia de ver esas 200 y pico de páginas más las reformas que se hicieron ahora, y yo sí pronostiqué que no iba a pasar la primera vez. Okay. Porque- ¿Qué rescata usted que vale la pena compartir? Porque yo no me he leído el documento, o sea, debo confesar, ¿no? Pero sí me gustaría, ya que usted lo leyó, que nos dé luces acerca de cuál es el contenido, usted como abogado, las partes medulares, ¿cuáles son? Mira, hay una de las cosas que aparece en este tipo. Primero, normalmente cuando hay un convenio de paz entre beligerantes, hay concesiones de uno y otro lado. En este caso, a mi juicio, quien está dando más concesiones pareciera ser el Estado colombiano. ¿Por qué? Por ejemplo, el tema de los indultos, vamos a comenzar por ahí. O sea, hay dentro de las guerrillas hay elementos que han sido claramente identificados como asesinos, personas que han asesinado brutalmente a población civil, por ejemplo. Eso no va a ser, a final de cuentas no va a haber ningún sancionado por eso. Okay. La parte de las finanzas, que se ha comentado mucho de la vinculación de las guerrillas con los narcotraficantes y que se entiende, mantener un ejército de 6.000 o 8.000 combatientes al nivel que lo tiene la FARC, significa que hay un flujo de caja muy fuerte. Significa que hay operaciones bancarias y financieras detrás de todo esto para poder mantener esa tropa Y caminando. detrás de todo eso también está la droga, que es Definitivamente. parte del Entonces, argumento, ¿no? esa parte no queda clara. ¿Qué pasó con los fondos? ¿A dónde van a ir? ¿Por qué no se regresan al Estado, por ejemplo? ¿O se pagan indemnizaciones con eso? Eso no se establece ahí. Entonces, se establecieron unas zonas para... De los beneficios que se le da a la guerrilla, por ejemplo, van a tener espacio en el Senado, entre otras cosas, y hay muchos de ellos que han sido cuestionados por la propia sociedad colombiana, ¿no? Su incorporación a la sociedad, por ejemplo, va a ser muy dura esa transición. Yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil y yo creo que el gobierno panameño debería estar analizando las consecuencias de esa situación, porque ustedes lo acaban de comentar. Va a haber mucha gente desempleada. ¿Y cuál es el trabajo de un guerrillero? La guerra. ¿Qué saben hacer ellos? Manejar armas. Y el ejército también, ¿no? El ejército también. Okay. Entonces, ¿qué va a pasar con esos empleados? ¿Quiénes son los que lo van? Vamos a hacerlo un análisis muy sencillo. ¿Quién requiere de gente preparada para cumplir sus objetivos que no sea el ejército ni la policía? Los narcos. Entonces ahí tienen un caudal de mano de obra Y un calificada. ingreso para efectos de los guerrilleros también. Claro, definitivamente, porque poder operar, ¿no? Porque yo no creo que el gobierno colombiano vaya a asimilar 6.000 o 8.000 hombres y mujeres capacitados, altamente entrenados en el arte de la guerra y de la guerrilla, de un momento a otro. Ellos, dentro del acuerdo se establece que se le va a dar oportunidades, que el acuerdo habla de muchas cosas. Realmente yo diría que el 80% es poesía y 20% practicidad. Realmente así yo lo veo. Porque ¿Riesgos de eso? ¿cuál es el riesgo? El riesgo para Panamá, por ejemplo, sería de que yo sí creo que muchos de esos elementos, evidentemente, ante las limitaciones que van a sufrir, van a encontrar en Panamá un campo fértil para venir a practicar lo que ellos saben hacer. Por otra parte, yo sí creo que la industria del narcotráfico
va a contratar a muchos de esos elementos altamente preparados y capacitados, con lo cual vamos a tener un problema, no solamente en Panamá, yo creo que también Colombia, de tener la incorporación de esos elementos a las filas del narcotráfico. Gente preparada en inteligencia, gente preparada en el manejo de armas, una serie de estrategias que eso cuesta. Entrenar a una persona eso cuesta. Un guerrillero sería un excelente guardaespaldas, por ejemplo. El tipo está entrenado. Sí. Entonces yo sí creo que Panamá como Estado debería estar previendo muy seriamente y desarrollar una política migratoria, una política de seguridad en coordinación con el ejército colombiano, con el gobierno colombiano, para poder evitar que esas cosas nos pasaran. Pero yo lo veo en el panorama, porque Ahora, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que eso va a pasar. Ahora, Ramón, en El Salvador los guerrilleros cogieron el poder, llevan 2 gobiernos. Eso es lo que quiere las FARC, para que estemos Sí. claros. Y lo intentó el FMLN. Bueno, pero El eso Salvador está le muy fue bien que lo intenten ahora por votos, ¿no? Los sandinistas llegaron al poder. El país más interesante para hacer negocios en Centroamérica ahora mismo es Nicaragua. Y eso El M19 en Colombia, nada más para abundar. eso te lo dicen los empresarios. El país donde más oportunidades ahora hay, es mismo hay en Centroamérica, con mejor índice de seguridad. ¿Pero a qué precio, Rubén, también? Bueno, un precio horrible que lo pagaron ellos, ¿no? Y lo han pagado ahora que han tenido que soportar una semidictadura con Daniel Ortega, que ahora quiere imponer a su mujer y también la esposa de... Mira, yo veo algunas diferencias de- entre esos brotes guerrilleros y el de Colombia. Primero, el de Colombia es el más viejo. Son los abuelitos. Son los abuelitos, tienen demasiada experiencia en esto. Es una organización no solamente militar, sino de orden financiero y administrativo que hay que respetar. O sea, a pesar de la persecución, ellos mantienen una estructura que tal vez los otros guerrilleros no la tenían. Segundo, no sé, el volumen de hombres que tuviesen las otras guerrillas. Esta es una guerrilla que tiene un volumen considerable, prácticamente una brigada, 6.000, 8.000 hombres y mujeres incorporadas al ejercicio militar. Y por otro componente que yo veo la diferencia es que el factor narcotráfico. El narcotráfico es una industria. Colombia es el mayor productor de droga del mundo, de cocaína del mundo. Es una estadística de la ONU y otros organismos especializados. Entonces esos componentes yo creo que van a gravitar tremendamente sobre el destino. Ojalá se incorporaran políticamente y lograran hacer, porque el gobierno en los arreglos está dando esa oportunidad de hacer proselitismo incluso a nivel de grupo, pero yo creo que hay unos componentes adicionales que lo hacen diferente a lo que está pasando o lo que pasó en Salvador y Nicaragua. Ahora, como dice el licenciado Adames, el costo ha sido alto para esos países y ahora, después de muchos costo años económico, de sufrimiento, permiso, claro, costo económico y en vidas también. claro, Atención. sí. Entonces, recién ahora, estos idealistas que se convirtieron en líderes de esos grupos guerrilleros, ahora están viendo la luz de que de repente ese idealismo y esa política conservadora de izquierda no ha dado los resultados y están caminando un poco a la derecha y aprendiendo con el transcurso del tiempo, pero le ha costado al pueblo nicaragüense y le ha costado al pueblo de Salvador muchísimo. Colombia, yo creo que el asunto va a ser un poquito más complicado de poder llevarse a cabo con tal éxito en un momento dado. Ok, vamos, sí, yo creo que el tema de Colombia, yo decía que el M19, Rubén, ¿recuerdas? El M19 hizo exactamente lo mismo, o sea, ellos entraron y lograron meterse en la política. Es más, tienen un senador que es Wolf Navarro, que llegó al Senado, pero ellos intentaron también ser un movimiento político a la vez, sin embargo, pues naufragaron por diferentes razones. Pero es la misma intención que tiene ahora la FARC, y hay que ver también, ¿sabe qué? El tema del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que se ha mantenido un poquito al margen, o sea, han guardado un poquito de capacidad de negociación para no sé qué, ¿no? Pero América está lleno de buenos ejemplos. El hombre que tú admiras tanto, don Pepe Mujica, salió de las Ergástulas y salió para el poder. Salió también Dilma El libro Rousseff, una oveja negra en el poder, lo Dilma recomiendo. Rousseff, también y Lula, que eran... Lula no fue guerrillero, fue un Sí, líder. pero ella sí fue... Ya sí, guerrillera. La foto señora, de ella con la placa, la foto de ella con señora la placa. Bachelet, su padre fue asesinado por la Un dictadura. general, fue un general. Entonces,
Esos son ejemplos que gravitan, Ujú. Guillermo, en América Latina con resultados que han traído la paz a muchos Oye, países. la señora Bachelet, Y debo decir- la paz cuesta, pero la guerra cuesta más. O sea, cuando dos familias se pelean, dos vecinos Ujú. se pelean, Ujú. que por eso yo he hablado aquí estuvo Rigoberto González Montenegro, el procurador de Ujú. la administración, y nosotros quisiéramos, Ramón, que se le diera todo el presupuesto del mundo a los jueces de paz, que eso traería la paz en los barrios, porque no tienen que llegar a donde un corregidor, ¿no? Las cosas se arreglan entre amigos, entre hermanos, entre vecinos. Hay gente que pierde la vida por una soquetada, porque un chiquillo tumbó un mango del vecino. Tantas cosas que pueden pasar, y yo creo que lo que hay que evitar es la guerra, Mire, a yo toda costa. Posiblemente mi posición no sea la de mucha gente. Yo creo que el gobierno colombiano, a mi juicio, de la perspectiva militar, no ha querido exterminar la guerrilla. Con los medios modernos de guerra. Coincido contigo, porque No eso la era quería. un negocio para Sí. los militares, era un Sí, negocio. Oye, es lo que Yo te creo voy a la decir. O sea, disposición, esto les yo creo que lo resta. hubieran podido exterminar hace rato, o por lo menos ponerle una posición de negociación claudicada. Claro. Sí, no de imponer esas condiciones, pero no ha pasado así. Sí, bueno, vamos al El cambio negocio era la comercial. guerra. Sí, la guerra es un gran negocio, tal vez los más redituables. Vámonos al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.